Después de una elección que escandalizó al imperio, Elisenda creyó haber superado las miradas de desprecio y las intrigas de la corte. Pero lo que no imaginaba era que su verdadero desafío apenas comenzaba. En esta segunda y última parte, la traición se esconde detrás de sonrisas impecables. Las cartas revelan secretos ocultos y el amor será puesto a prueba frente al peso del poder y la ambición. Si aún no has visto la primera parte de esta historia, encontrarás el enlace en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado. Quédate hasta el final, porque este desenlace está lleno de giros inesperados, emoción contenida y una victoria que no se grita, se siente. Apenas despuntaba el alba cuando Elisenda se presentó frente al salón privado del emperador. La determinación brillaba en sus ojos, una luz firme que ni siquiera el rígido protocolo podía sofocar. Sabía que estaba a punto de pedir algo inusual, algo que jamás una emperatriz había hecho antes. Tomando aire profundamente, entró con paso firme, su vestido sencillo y su cabello recogido en una suave trenza, anunciando con su sola presencia la sinceridad absoluta de su propósito. «Franz, necesito conocer las provincias del imperio», dijo con voz clara y decidida, apenas cruzando la puerta. El emperador levantó la mirada sorprendido. Por un breve instante, contempló la determinación que ardía en los ojos ámbar de su esposa. Luego, su rostro se nubló ligeramente por la inquietud. «¿Por qué deseas hacer algo así, Elisenda? Las provincias no son lugares apropiados para ti, son caminos duros y pueblos olvidados, muy lejos de la comodidad del palacio». Ella avanzó lentamente hacia él, manteniendo sus manos firmes sobre el pecho para controlar la ansiedad. «Precisamente por eso debo ir, Franz. ¿Cómo podría servir a un pueblo que no conozco? ¿Cómo podría ayudar a sanar las heridas del imperio si jamás he visto dónde duele?» Franz León suspiró profundamente. Conocía la tenacidad oculta detrás de la aparente fragilidad de Elisenda. Sabía que negarle aquel pedido era negar algo esencial en ella. Después de un largo silencio, asintió suavemente. «Está bien, irás a las provincias, pero con condiciones, escolta, seguridad y solo por poco tiempo». Cuando la noticia llegó a oídos de Helena, la archiduquesa no ocultó su disgusto. Su mirada fría y desaprobadora siguió cada preparativo de aquel viaje, murmurando que aquello solo demostraría la debilidad de la emperatriz. Elisenda, sin embargo, no se dejó intimidar por aquella desaprobación silenciosa. Con orgullo sereno, se mantuvo firme en su propósito. El día de la partida, los carruajes imperiales salieron lentamente de la capital. Elisenda contempló por primera vez los caminos polvorientos, las praderas interminables, las pequeñas aldeas que salpicaban el horizonte con su pobreza silenciosa. En cada lugar al que llegaba, se detenía para escuchar atentamente las voces de las mujeres humildes que sostenían hogares con casi nada, aquellas que trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, manteniendo viva la esperanza aún en la mayor adversidad. En aquellos encuentros, Elisenda comprendió la fuerza secreta de esas mujeres, la silenciosa dignidad con que resistían cada día, y decidió crear algo nuevo, una red de cartas que viajaban discretamente entre las damas de cada pueblo, pequeñas iniciativas que lentamente se transformaban en proyectos concretos. Escuelas improvisadas para niños, comedores comunitarios y centros de costura donde mujeres compartían historias y sueños mientras tejían el futuro de sus hijos. Una tarde soleada, a orillas de un río que brillaba suavemente como un espejo plateado, Franz León sorprendió a Elisenda uniéndose a una de aquellas visitas. Con pasos lentos y silenciosos, se acercó hasta donde ella se encontraba, contemplando la belleza sencilla del paisaje. «¿Qué buscas aquí, Elisenda? ¿Qué esperas lograr con estos pequeños gestos en lugares que el imperio ha olvidado hace tiempo?», preguntó con voz profunda y sincera. Ella giró suavemente su rostro hacia él, sin reproche, con una dulzura infinita en sus ojos. «Busco entender», respondió con tranquilidad. «He visto demasiadas cosas desde la ventana del palacio, rostros cansados,
manos trabajadoras que nadie valora, niños que merecen más que simples migajas del imperio. No puedo regresar al palacio siendo la misma persona, Franz. No puedo ignorar lo que he visto. El emperador guardó silencio, contemplando profundamente el rostro suave pero decidido de su esposa. Lentamente se inclinó para tomar una piedra pequeña y lanzarla con delicadeza al agua cristalina. Los círculos concéntricos rompieron suavemente la superficie del río, desapareciendo poco a poco, igual que sus dudas. Durante mucho tiempo pensé que la fuerza de un imperio se medía únicamente en soldados, riquezas y territorios. Ahora veo en ti algo distinto, Elisenda. Veo que la fuerza verdadera puede encontrarse en cosas pequeñas, en la esperanza que inspiras, en la fe silenciosa de aquellos que necesitan creer en algo. Sus palabras eran suaves, cálidas, cargadas de admiración sincera. Elisenda sintió que algo en su corazón comenzaba a latir distinto, más fuerte, más seguro. No era la voz de un emperador hablando con su esposa, sino la de un hombre que por primera vez contemplaba en ella algo mucho más valioso. Conmovida, Elisenda extendió lentamente su mano, posándola suavemente sobre la de Franz León, entrelazando sus dedos con timidez y ternura. ¿Crees realmente en mí?, preguntó con emoción contenida. Franz giró lentamente su rostro hacia ella, y sus ojos grises, por primera vez, se mostraron abiertos y vulnerables. Ahora más que nunca, respondió con absoluta sinceridad. El sol comenzaba a caer, tiñendo el horizonte de tonos dorados y rosados, cuando ambos regresaron lentamente hacia la caravana imperial. Había nacido en silencio algo nuevo entre ellos, una complicidad profunda, tejida con palabras sinceras y silencios compartidos. Elisenda regresaba al palacio siendo una mujer distinta, decidida a luchar por sus ideales, sabiendo que junto a Franz podía transformar aquel lugar frío y lejano en algo cálido y justo. Porque ahora ella ya no era solo una emperatriz obediente, era la voz viva y valiente de quienes jamás antes habían sido escuchados. La primavera aún no se atrevía a desplegar sus colores en los jardines del palacio, pero dentro de los aposentos imperiales, una esperanza nueva comenzaba a gestarse en silencio. Franz León se mantenía más presente, más atento, con una ternura que no necesitaba palabras. Después de la pérdida que los había sumido en sombras, cada mirada suya hacia Elisenda contenía un perdón, una promesa, una disculpa callada por su anterior ausencia. «Perdóname por haberme alejado cuando más me necesitabas», dijo una noche, mientras tomaba suavemente la mano de su esposa entre las suyas. Elisenda lo miró en silencio. No necesitaba que él lo dijera, ya lo había comprendido. Pasaron los meses, con una quietud que escondía una tensión latente. Los rumores de un nuevo embarazo no tardaron en recorrer los pasillos, y esta vez la noticia fue recibida con un entusiasmo frío por parte de la corte, y con evidente disgusto por parte de la archiduquesa Helena. El imperio aguardaba un varón. Todos hablaban de él como si ya existiera, el heredero, el nuevo emperador, el futuro de la corona. Pero cuando llegaron las primeras contracciones, en una madrugada lluviosa, lo único que Elisenda deseaba era que su hija, porque lo sentía en el alma que sería una niña, viniera al mundo sana y libre. El parto fue largo, doloroso, silencioso. Las paredes de su alcoba fueron testigos de una lucha entre el cuerpo y el alma, entre la vida y el temor. Franz no se movió de la puerta. Al fin, cuando el llanto agudo del bebé rasgó el aire como un rayo de luz, todos contuvieron el aliento. «Es una niña», anunció la partera con voz cauta, como si pidiera disculpas. Hubo un silencio denso. Luego, un suspiro profundo escapó de los labios del emperador. Entró lentamente y, al verla tan pequeña, envuelta en lino blanco, con la piel sonrosada y los ojos aún cerrados, su corazón se llenó de una ternura desconocida.
Se arrodilló junto a la cama y besó la frente de su esposa, húmeda de lágrimas y sudor. «Se llamará Alicia», susurró Elisenda con voz quebrada, «como la flor blanca de Valdoria, la más fuerte, la más hermosa». Pero no todos compartieron esa luz. En el ala norte del palacio, la archiduquesa Helena paseaba sola por su salón privado. Llevaba un vestido de terciopelo gris, y sus manos enguantadas golpeaban lentamente un abanico cerrado contra la palma. Su mirada era dura, fija en el horizonte. «Una niña», susurró, «otra debilidad más». Horas después, Helena convocó a la institutriz imperial y firmó, sin titubeos, un documento. La educación de la infanta Alicia recaería en ella, como dictaba la tradición. La emperatriz debía estar libre para acompañar al soberano y prepararse para más descendencia. Así era la norma. Así se había hecho siempre. Cuando Elisenda recibió la noticia, aún no se había repuesto del todo. Sostenía a Alicia entre los brazos, sentada junto a la ventana, cuando la institutriz Alina Vos le entregó el decreto. «Lo siento, Su Majestad», dijo ella con frialdad cortés, «pero la instrucción de la infanta corresponde a la archiduquesa. Es costumbre imperial». Elisenda no contestó. Solo aferró con más fuerza a su hija, como si temiera que se la arrancaran de los brazos en ese mismo instante. Esa noche, sin esperar audiencia ni protocolo, se presentó en los aposentos de Franz. «No voy a entregarla», dijo con voz baja, pero firme. «No después de haberla llevado en mi vientre. No después de haberla traído al mundo sola, entre el dolor y la esperanza. Nadie la criará por mí». Franz la escuchó en silencio. Luego se acercó, le tomó ambas manos y respondió con suavidad. «No tienes que entregarla, Elisenda. Alicia es tu hija, nuestra hija, y crecerá junto a ti». Al día siguiente, en el Salón de los Espejos, se celebró la audiencia solemne para registrar oficialmente el nacimiento de la infanta Alicia. Asistieron consejeros, damas de la corte y miembros del alto clero. La atmósfera era ceremoniosa, pero fría. En el centro, Elisenda sostenía a su hija envuelta en una delicada manta bordada con lirios blancos. La archiduquesa Helena se levantó con paso firme y avanzó hasta el estrado. Su voz resonó serena, pero cargada de autoridad. «Según la tradición imperial, la educación de la nueva infanta corresponde a mí, como madre del emperador. Así ha sido durante generaciones». Elisenda alzó la vista lentamente. Sus ojos ámbar se clavaron en los de Helena con una firmeza que pocos habían visto antes en ella. Dio un paso al frente y habló con voz clara, sin titubeos. «Mi hija no será criada por nadie más que por mí. No la traje al mundo entre dolor y soledad para que se convierta en símbolo de obediencia. Será una niña libre, amada, y no un trofeo de protocolo». Hubo un murmullo contenido entre los asistentes. Helena entornó los ojos, pero no retrocedió. «No es una cuestión personal, querida», dijo, gélida. «Es el deber de toda emperatriz seguir la tradición del imperio». Entonces Franz León se levantó. Su voz, profunda y firme, cortó el aire con nitidez. «La tradición también puede ser guiada por la justicia, y en este caso, la justicia está del lado de una madre. La princesa Alicia permanecerá con su madre. Es mi voluntad como emperador». El silencio fue absoluto. Helena no respondió. Solo alzó el mentón y entornó los ojos. Pero en lo profundo de su mirada brilló una llama fría y peligrosa. Horas después, en su salón privado, acariciando el borde dorado de un antiguo retrato, murmuró para sí: «Muy bien, si el corazón gobierna ahora, entonces haré que sangre». Esa noche, mientras Alicia dormía en una cuna sencilla de madera clara y Franz se sentaba a escribir junto al fuego, Elisenda contempló a su hija desde un sillón bordado. Afuera, los cerezos comenzaban a florecer tímidamente, como si también ellos supieran que algo nuevo había comenzado. Elisenda acarició la manita diminuta de su hija y con un suspiro profundo murmuró: «Crecerás libre, mi pequeña, no como yo. Yo seré la barrera entre tú y las sombras de este palacio. Nadie volverá a decidir por mí.
Por ti, aprenderé a luchar. Y así, mientras la luna se alzaba sobre las torres del palacio, nació no solo una princesa, sino una madre dispuesta a desafiar un imperio. El cielo de Helvania amaneció cubierto por una bruma espesa y elegante, como si el propio clima adivinara que esa jornada traería consigo una presencia que nadie había olvidado. Las campanas del ala diplomática repicaron suavemente al mediodía, anunciando la llegada de una delegación proveniente de Valdoria. A diferencia de visitas anteriores, esta no causó alboroto entre el pueblo, pero sí encendió un murmullo contenido entre los corredores de mármol del Palacio Imperial. No por el estandarte bordado con hilos de plata ni por los escoltas uniformados que escoltaban la comitiva, sino por ella. Constanza de Altamira descendió de su carruaje como quien nunca se ha marchado. Su silueta era tan impecable como recordada. Llevaba un vestido de viaje color perla, de corte estructurado, con detalles en azul oscuro que resaltaban su porte majestuoso. Su cabello oscuro, recogido en un moño bajo sin una sola hebra fuera de lugar, brillaba bajo la luz de la tarde. El sombrero con velo de encaje dejaba entrever un rostro inmutable, de una belleza fría, matemática, casi sagrada. Sus labios esbozaban una sonrisa leve, perfectamente medida, como si cada gesto hubiera sido calculado con anticipación. Su andar era sereno, pero imbuido de propósito. Habían pasado casi 3 años desde aquella noche en la que había sido humillada ante toda la corte. 3 años de exilio elegante, de aprendizaje silencioso, de reconstrucción interna sin una lágrima visible. Y ahora volvía no como prometida rechazada, sino como embajadora plenipotenciaria de Valdoria. Su presencia ya no era la de una doncella cortesana, sino la de una mujer que hablaba por un reino. Y eso, hasta para los más escépticos, tenía peso. Aunque nadie lo anunciara oficialmente, toda la corte sabía que Constanza era hermana de la emperatriz. Pero para ella, ese lazo parecía haber sido cortado el día en que su destino fue arrebatado en público. Aún así, cuando sus ojos se posaron fugazmente en la pequeña Alicia, dormida en los brazos de su doncella, un destello sombrío cruzó su mirada. Aquella niña representaba todo lo que a ella le había sido negado: título, poder y el amor del emperador. En la entrada principal, Franz León la recibió con la cortesía justa. La saludó con una inclinación de cabeza y una mirada que no permitía intimidad. Constanza hizo una reverencia precisa, sin dejar de observarlo a los ojos. «Majestad», dijo con voz suave, grave y clara, «es un honor regresar a esta corte que tan generosamente me recibió en mi juventud». Franz no respondió de inmediato. Su silencio fue diplomático, pero no indiferente. «Sea bienvenida nuevamente a Helvania, señora embajadora», respondió finalmente, y giró con gesto neutral para conducirla al salón de recepciones. A unos pasos de distancia, oculta entre los pliegues de una galería en sombra, la archiduquesa Helena observaba. Su expresión era inescrutable. Pero cuando los ojos grises de don Gregor Valmont, de pie junto a ella, con las manos cruzadas sobre su bastón, se encontraron con los suyos, ambos comprendieron sin hablar. El tablero estaba dispuesto. Don Gregor Valmont, consejero principal del emperador, era un hombre de 60 años, delgado y de apariencia impecable. Su barba corta, su voz pausada y su vestimenta sobria en tonos oscuros hacían de él una figura respetada y temida. Leal únicamente al sistema, observaba cada movimiento en la corte como si se tratara de una partida de ajedrez, siempre dispuesto a mover las piezas según soplara el viento del poder. Desde el retorno de Constanza, las palabras dejaron de ser inocentes. A cada cena protocolar, a cada reunión informal, una nueva capa de duda era hábilmente sembrada sobre el nombre de Elisenda. Nadie la acusaba directamente. No era necesario. Bastaba el tono, la pausa antes de hablar, el leve arqueo de una ceja. Helena, con su voz pausada y mirada helada, sugería que ciertas emociones no se esperaban de una emperatriz.
don Gregor, con su elegancia precisa, insinuaba que el contacto con el pueblo podía ser inspirador, sí, pero riesgoso. Y Constanza, siempre impecable, simplemente sonreía y dejaba escapar, entre sorbos de vino, que criar a una hija personalmente era un gesto encantador, aunque un tanto romántico para los tiempos que vivimos. Poco a poco, la imagen de Elisenda comenzó a desgastarse, no por escándalos, sino por terciopelo. La joven que visitaba provincias humildes, que hablaba con criadas como iguales, que osaba desafiar siglos de tradición al mantener a su hija en brazos, era ahora vista por algunos como impredecible, demasiado emotiva, voluntariosa. El imperio no se sostiene con ternura, murmuró Helena una noche ante ministros silenciosos. Se sostiene con estabilidad. Y nadie respondió. Pero a la mañana siguiente, nuevas miradas frías comenzaron a seguir a Elisenda por los pasillos. Esa misma noche, en una reunión privada en el ala norte del palacio, Constanza, don Gregor y Helena compartieron una cena ligera a puerta cerrada. La luz de las velas resaltaba los reflejos dorados del mantel bordado y el brillo discreto del reloj de bolsillo de Valmont, que pendía como una advertencia de su chaleco oscuro. Elisenda ha mostrado una tendencia creciente a la espontaneidad, comentó Gregor con voz grave, acariciando con lentitud la copa de cristal entre sus dedos. Su presencia en las provincias ha causado revuelo entre los sectores más conservadores. Habla con campesinas como si fueran iguales, añadió Helena, sin disimular el desdén. Se niega a delegar la educación de su hija, ignora tradiciones centenarias, y además, aún no ha dado un heredero varón. Constanza escuchaba sin mover un músculo del rostro. Finalmente, levantó su copa y miró a los otros dos con un leve destello en los ojos. Tal vez es hora de recordarle a la corte lo que exige una emperatriz. No una flor silvestre, sino un pilar. Y usted tiene el perfil perfecto, dijo Helena, por primera vez dirigiéndose a ella con una suavidad que jamás había mostrado hacia Elisenda. Esta vez no tendrá que esperar mi apoyo, lo tiene desde ahora. El leve roce de sus copas selló un pacto silencioso, tan sutil como letal. Días después, en un pasillo lateral del ala imperial, Elisenda y Constanza se encontraron frente a frente. Ninguna de las dos había buscado a la otra, pero ambas sabían que ese momento era inevitable. La emperatriz vestía una bata sencilla en tono marfil, con un chal de lana clara sobre los hombros. Constanza, en cambio, lucía un vestido azul medianoche de tela pesada, con detalles bordados en plata que reflejaban cada centímetro de su presencia elegante. Se saludaron con una leve inclinación de cabeza. El aire entre ellas parecía cortarse con alfileres. No esperaba verla tan pronto, embajadora, dijo Elisenda, con voz suave pero cargada de contenido. Ni yo esperaba ser recibida con tanto fervor popular, como usted en las provincias, respondió Constanza, con una sonrisa que no tocaba sus ojos. El pueblo parece adorarla. No sé si me adoran, replicó Elisenda sin alterarse, pero al menos me escuchan. Ah, qué envidia sentir eso, musitó Constanza. Ser escuchada, sin necesidad de preparación, sin haber pasado años formándose para un rol. A usted todo le llegó por sorpresa, y aún así se le permite fallar. Elisenda entrecerró los ojos. Sus manos permanecieron quietas, pero su espalda se irguió con elegancia. No sé si a usted le duelen mis errores. A mí, sí, los cargo cada día. Pero prefiero eso a ser perfecta y vacía. La sonrisa de Constanza se tensó apenas. Luego hizo una leve reverencia, controlada al milímetro. Como siempre, Su Majestad tiene el don de la palabra. Será un placer observarla desde mi puesto diplomático. Con suerte, algún día podré aprender algo de su naturalidad. Y yo de su precisión, respondió Elisenda, devolviendo la reverencia con la misma exactitud venenosa. Helena, desde el extremo del pasillo, fingía admirar una tapicería, pero su mirada lo había seguido todo. Esa noche, mientras la corte dormía, 3 figuras permanecían despiertas. Una mujer coronada que abrazaba a su hija en silencio,
otra que lustraba su venganza bajo el título de embajadora, y un hombre de barba impecable que ajustaba su reloj, midiendo el tiempo que tardaría el imperio en inclinarse hacia donde soplara el viento más frío. Porque ya no se trataba solo de un juego de rivalidades femeninas, se trataba del alma misma de Helvania y de quién se atrevería a dominarla. La mañana amaneció gris, inmóvil, como si el cielo mismo se negara a participar del juicio que se avecinaba. Una niebla espesa cubría los jardines del palacio y ahogaba los sonidos habituales, los pasos de las doncellas, el murmullo de los criados, el eco de los mensajeros. Helvania entera parecía contener la respiración. En la biblioteca privada del emperador reinaba un silencio más denso que el mármol de las columnas. Franz León, aún vestido con su ropa de descanso, sostenía entre sus dedos una carta. El sello estaba intacto, el pergamino perfumado, la caligrafía perfecta. Pero el contenido le hería como una daga envuelta en terciopelo. La corona no merece amor sino temor. Un imperio construido sobre el frío no sabrá qué hacer con el calor del corazón. Y yo no nací para obedecer. La mano del emperador tembló apenas. Releyó cada línea. Cada trazo de tinta imitaba con cruel exactitud la escritura de su esposa. El tono, incluso el ritmo, eran suyos. Y, sin embargo, algo dentro de él se resistía a creerlo. Una punzada de duda le desgarraba el pecho, pero no lograba apagar por completo la fe que había depositado en Elisenda. Franz se llevó las manos al rostro. Se sentía dividido, como si su alma pendiera entre dos precipicios, la lógica del deber y la fidelidad del corazón. Caminó hacia la ventana. El cielo, plomizo y cerrado, no le ofrecía consuelo. «No puede ser ella», susurró con la voz quebrada. «No puede». La carta comenzó a circular entre los altos círculos del palacio como una flor venenosa, abierta al escándalo. Nadie admitía haberla leído directamente, pero todos la conocían. Se hablaba de una emperatriz que despreciaba la corona, de una mujer que conspiraba desde sus viajes por las provincias, que sembraba simpatías entre el pueblo para preparar una insurrección. Y, lo más hiriente de todo, de una esposa infiel. «Dicen que su médico personal la visita incluso por las noches», comentó una dama con una sonrisa apenas disimulada. «Y la carta tiene su estilo, esa manera tan peculiar de despreciar lo solemne», añadió otra, escondiendo la malicia detrás de un abanico de encaje. Las palabras se propagaron con rapidez, alimentadas por la cobardía de los silencios y el placer de la intriga. En cuestión de días, los rumores llegaron al Consejo Imperial. Algunos ministros hablaron abiertamente de traición. Otros, más prudentes, pedían una investigación. Pero los más antiguos, los más conservadores, exigieron su expulsión inmediata. «El imperio no puede tolerar deslealtad», declaró el conde de Alvarez con voz de hierro. «La corona debe ser protegida incluso del corazón», agregó el obispo titular, sin atreverse a mirar a Franz a los ojos. Helena, sentada entre los miembros del consejo, mantuvo la vista baja y el rostro sereno. No dijo nada, pero su silencio era tan elocuente como una acusación. Constanza, de pie junto a una de las columnas, vestida con un sobrio azul medianoche, tampoco habló. No necesitaba hacerlo. La carta hablaba por ella. Don Gregor Valmont, como siempre, se mantuvo en equilibrio. Con una expresión imperturbable, acariciaba lentamente su bastón de marfil y murmuraba a uno de los secretarios. «Actuemos con prudencia. El pueblo observa y los corazones también». Esa tarde se anunció una convocatoria general al Salón de los Candelabros. Ningún título, rango ni excepción impediría la asistencia. Sería un pronunciamiento oficial. El juicio no sería legal, sino simbólico. Y, por eso mismo, más implacable. El salón resplandecía bajo la luz de más de 100 velas. Las paredes estaban cubiertas de tapices antiguos. Los vitrales filtraban la escasa luz del exterior.
y en el centro del recinto se alzaba una figura solitaria. Elisenda. Vestía un traje blanco, sin joyas, sin adornos. Sus manos estaban unidas al frente, su espalda erguida, su mirada fija. No defendía su inocencia, defendía su dignidad. En medio de aquella tempestad, parecía una estatua viva de valentía. Las puertas se abrieron y Franz León ingresó. El murmullo cesó de inmediato. Su paso era lento, pero firme. Su rostro, inquebrantable. Caminó hasta el centro del salón, a pocos pasos de su esposa. Se detuvo. Observó al consejo. Observó al pueblo reunido. Observó a Helena. Observó a Constanza. Luego miró a Elisenda y guardó silencio. 1, 2, 3 segundos eternos. Y entonces habló. He leído las palabras, he escuchado los rumores, he sentido el peso de lo que ustedes esperan de mí. Hizo una pausa. Su voz, aunque baja, resonaba como un trueno contenido. Pero también he conocido a esta mujer. La he visto reír con campesinos, llorar con madres, abrazar a su hija como si con ello abrazara al imperio entero. He visto cómo desafía las costumbres, no por orgullo, sino por compasión. Volvió a mirar a la corte. Ustedes temen el amor, yo no, porque... Se volvió hacia Elisenda. Mi corazón eligió sin permiso, y nunca se equivocó. Un murmullo corrió por las filas, algunos bajaron la mirada, otros enrojecieron, pero nadie se atrevió a contradecirlo. Elisenda apenas parpadeó. La emoción cruzó su rostro como una ráfaga. Franz avanzó un paso y extendió su mano. Ella la tomó, en silencio. Si alguien desea acusarla, dijo, mirando al salón entero, que me acuse también. Porque defenderla es defender lo que aún queda de humano en este trono. Nadie habló. Helena permaneció inmóvil. Su rostro seguía impasible, pero sus labios estaban tensos. Su silencio por primera vez no era dominio, sino derrota. Constanza apretó ligeramente los dientes, bajó la mirada. Su compostura era perfecta, pero dentro de su guante de encaje, sus dedos temblaban. Más tarde, en los corredores vacíos, Constanza caminaba sola. Sus pasos resonaban con elegancia, pero sin propósito. Helena la alcanzó sin prisa. «Te lo advertí», susurró sin afecto. «No está perdida», respondió Constanza sin emoción. «Solo fue una retirada. La guerra aún no termina». Desde lo alto de la galería, don Gregor observaba en silencio. Con una mano ajustó su reloj de bolsillo, con la otra acarició su bastón. No dijo nada. Pero en su mirada brillaba una certeza. El juego no había terminado. Y él aún no había apostado. El imperio no se estremeció con un escándalo, ni con una proclama ruidosa, ni con gritos de justicia. Lo que sucedió fue más silencioso, más devastador. Una lenta y precisa caída del velo que durante meses había ocultado la verdad. Y cuando cayó, nadie volvió a mirar a los mismos rostros con los mismos ojos. Todo comenzó con una carta. No fue la misma que casi destruyó a Elisenda, sino otra, escrita de puño y letra por Constanza de Altamira y nunca entregada a su destinatario. El mensajero asignado, un joven asistente de la Secretaría Imperial, formado en la más estricta lealtad a la corona, al reconocer el sello personal de don Gregor Valmont, sintió la punzada de una duda y desvió el sobre hacia el archivo de correspondencias. Semanas después, aquella carta fue leída por manos inesperadas. La misiva no contenía confesiones explícitas, pero sí suficientes ambigüedades para levantar un vendaval, sugerencias de maniobras, alusiones a debilidades emocionales del emperador e instrucciones para que ciertos rumores fueran dirigidos con delicadeza, como si nacieran del pueblo mismo. En silencio, el documento llegó a manos del emperador. Franz León la leyó en la penumbra de su despacho, junto al fuego que crepitaba débilmente en la chimenea. Las palabras eran cuidadosas, pero el veneno inconfundible. Si Franz no se quiebra por sí solo,
Deberemos mostrarle lo que no está dispuesto a ver. Helena ya ha sembrado la duda. El corazón es blando. La imagen debe endurecerse. Franz bajó la hoja y cerró los ojos. Aquel momento no le dolía. Le daba claridad. Al día siguiente convocó a don Gregor Valmont. El consejero principal del imperio entró como siempre, erguido, impecable, vestido de negro con su bastón de marfil en la mano. Pero al ver la carta sobre la mesa, el leve temblor de sus dedos traicionó su aplomo. «Creí que sabías leer el viento, Gregor», dijo Franz con tono sereno, «pero no percibiste que ya no sopla a tu favor». El hombre intentó explicar. No negó. Tampoco se disculpó. Pero supo, por el silencio del emperador, que estaba condenado. Franz se levantó, tomó el bastón del hombre y lo depositó lentamente sobre el mármol frío. «A partir de hoy ya no me representarás, ni a mí ni a Helvania. Tu legado termina aquí». Gregor no respondió. Salió sin escolta, sin honores, sin nombre. En los días siguientes, sus retratos fueron retirados discretamente de las galerías, sus textos excluidos de las bibliotecas, sus discípulos silenciados, y su nombre sepultado bajo el polvo del olvido. Nadie lo expulsó de Helvania, pero allí, donde antes todos bajaban la voz ante su sombra, ahora pasaban sin mirarlo. Condenado no al exilio, sino al olvido, un hombre que vivía del poder, sin poder decir una palabra más. Constanza fue llamada al Salón Blanco al amanecer. La esperaba un pliego doblado sobre la mesa. Ningún escolta, ningún testigo, solo ella, un sello imperial y la decisión que ya no le pertenecía. Leyó con la mirada firme, no pestañeó. El documento le prohibía ejercer cargos públicos en el imperio. Su título de embajadora quedaba revocado. La razón: acciones incompatibles con la integridad de la corona. Tomó la pluma, firmó. Se levantó y cruzó la sala de espejos lentamente. Los reflejos la rodeaban, decenas de sí misma, vestida de azul oscuro, con la cabeza erguida y el rostro sereno. Pero al llegar a la puerta por primera vez, sus ojos se enrojecieron, no de rabia, sino de derrota. Esa misma noche abandonó el palacio sin anunciar su partida, sin despedidas, sin testigos, solo con el propio silencio como compañía. Su carruaje se perdió en la niebla del alba, como si la historia misma se negara a registrar su último acto. Helena recibió a Franz en sus aposentos. No hubo protocolos, tampoco cortesía. «¿También vienes a dictarme una sentencia?», preguntó ella, sentada junto a la ventana, con un libro que no leía abierto sobre el regazo. Franz no respondió enseguida. Se acercó. La observó por un instante largo, doloroso. «No vengo a condenarte. Vengo a liberarte», dijo, con una calma que hería más que un grito. «A partir de hoy, no influirás en mi vida, ni en mi gobierno, ni en mi esposa, y ni en mi hija». Helena cerró el libro con lentitud. No discutió, no suplicó. «Entonces ya no tengo lugar en tu imperio», dijo con frialdad. «No en el mío», respondió él, «pero quizás sí en el tuyo, ese que existe solo en tu memoria». Helena no respondió. Cerró los ojos como quien acepta una sentencia que no desea discutir. Y cuando Franz se marchó, no lloró. Pero no volvió a levantarse para nada que no fuera estrictamente necesario. Desde entonces, pasó sus días entre cartas sin destino y retratos antiguos. Dejó de asistir a ceremonias, de recibir invitados, de ser escuchada. Permaneció en el palacio, sí, pero como una presencia muda. Aquella que había sido la mujer más temida de Helvania se convirtió en una figura desvanecida, prisionera del silencio que ella misma había cultivado. Semanas más tarde, Franz y Elisenda emprendieron una travesía por Valdoria. No era oficial, tampoco simbólica, era real. Era una peregrinación de amor al pueblo que los había sostenido sin conocerlos. A medida que la caravana se acercaba a las aldeas, el pueblo salía de sus casas con flores, paños blancos y cestas de pan y frutas. Los niños gritaban sus nombres, los ancianos se descubrían la cabeza.
y las mujeres alzaban a sus hijos para que vieran de cerca a la emperatriz. En una plaza rodeada de parras, bajo un cielo claro, Franz tomó la mano de Elisenda, la acercó a su pecho y con los ojos firmes y serenos la besó ante todos. No fue un gesto ensayado, no fue un símbolo vacío, fue un beso verdadero, sereno, sin miedo, sin reservas. El pueblo aplaudió, lloró, gritó sus nombres como si liberaran siglos de silencio. En ese instante la corona dejó de ser una carga y se convirtió en un testimonio. Elisenda ya no era la extranjera, ni la flor salvaje, ni la mujer impulsiva, era la emperatriz del corazón. Y así, bajo el sol de Valdoria, el amor triunfó no por decreto, sino por derecho. El invierno se retiraba con lentitud de los campos del imperio, dejando tras de sí el aroma húmedo de la tierra viva. La luz regresaba tímida a los corredores del palacio, colándose por los ventanales con una calidez suave, como si quisiera anunciar que algo estaba por renacer. Y lo estaba. Elisenda, por tercera vez, llevaba una nueva vida en su vientre. Esta vez, la noticia no se ocultó entre rumores ni fue recibida con frialdad. El pueblo la celebró con entusiasmo sincero, y la corte, aunque aún dividida en sus opiniones, no pudo evitar inclinarse ante la evidencia de un nuevo heredero. Franz León acompañó cada etapa del embarazo con una ternura serena. No era el temor lo que lo guiaba, sino una admiración silenciosa por aquella mujer que, sin alzar la voz, había transformado el alma del imperio. En sus noches compartidas, sus manos reposaban sobre el vientre de Elisenda como si escucharan los latidos de una promesa. A diferencia del primer parto, esta vez ella no estaba sola. Estaba amada, estaba firme. El niño nació en una madrugada tranquila, mientras el cielo aún guardaba estrellas. Su llanto fue breve, como si supiera que el mundo lo esperaba. Al tomarlo en brazos, Elisenda lo contempló en silencio y, con voz baja, dijo: «Se llamará Mateo. Un nombre sin peso de glorias pasadas. Un nombre de origen humilde, sencillo. Significaba regalo. Y eso era. Un regalo nacido del amor, no del deber». Poco después del nacimiento, Elisenda puso en marcha un proyecto largamente soñado, la creación de una escuela para niñas. No en la capital, sino en el corazón de Valdoria, donde las voces femeninas rara vez se oían fuera de los hogares. No fue un acto ceremonial ni político. Fue una decisión personal, sostenida por la convicción de que el conocimiento era también una forma de libertad. La escuela fue construida en una antigua casona restaurada. Aulas ventiladas, paredes claras, bancos de madera. Allí, niñas de todas las edades y condiciones comenzaron a aprender a leer, a escribir, a pensar por sí mismas. Cada día, Elisenda acudía al lugar acompañada por Alicia, su hija mayor, que se sentaba entre las demás alumnas como una más. La emperatriz, con las mangas arremangadas y el cabello recogido, leía cuentos, corregía cuadernos, escuchaba preguntas. No vestía joyas, no usaba corona, solo una sonrisa que iluminaba más que cualquier insignia. «Majestad, ¿usted también aprendió a leer de pequeña?», le preguntó una niña de cabello trenzado. «Sí», respondió Elisenda con ternura, «pero no con libertad». Las niñas rieron. Una de ellas, más tímida, se atrevió a tomar su mano y no la soltó durante toda la clase. Y desde la puerta, Franz observaba en silencio, con los brazos cruzados y una mirada que hablaba de orgullo, de amor y de paz. Junto a la escuela, se inauguró también un pequeño hospital dedicado a madres y niños. No era ostentoso, no tenía mármoles ni columnas, pero tenía camas limpias, ventanas abiertas, manos cálidas y voces pacientes. Allí, las mujeres eran atendidas sin importar su apellido, y los recién nacidos eran recibidos con dignidad. Una tarde, al salir del hospital, Elisenda fue abordada por una anciana. Su rostro estaba surcado por el tiempo, pero sus ojos brillaban con lucidez.
En sus manos llevaba una flor silvestre y una hoja de papel doblada. «Majestad», dijo la mujer con voz suave, «usted ha cambiado todo sin levantar la voz». Elisenda tomó la flor con delicadeza y al desplegar el papel encontró solo una frase escrita con letra temblorosa: «Gracias por no olvidarse de las que siempre fuimos invisibles». Elisenda cerró los ojos un instante. No dijo nada. Guardó la carta junto a su corazón. En la corte, los cambios eran visibles. Ya no se oían murmullos burlones al mencionar a la emperatriz. Algunos ministros aún se resistían, pero la mayoría comenzaba a comprender que el poder no reside en la imposición, sino en el ejemplo. El tono de los discursos se había suavizado. Las miradas eran menos duras. Incluso los criados caminaban con la espalda más recta. El imperio, poco a poco, respiraba de otro modo. Una mañana, al volver del hospital, Elisenda encontró una carta sobre su escritorio. No tenía escudo ni firma, solo un sobre blanco cerrado con un lazo gris. Al abrirla, reconoció al instante la caligrafía. Solo 3 palabras: «Hazlo bien». Era de Helena. No había saludo, no había explicación, pero en esa brevedad se escondía una rendición silenciosa, una especie de bendición sin afecto, una señal de que, incluso desde la sombra, se había reconocido su valor. Elisenda dobló la carta con cuidado y la guardó en una caja de madera donde conservaba pequeños tesoros: un mechón de cabello de Alicia, la cinta con la que envolvieron a Mateo y ahora esas palabras breves que sellaban el final de una era. Desde la galería alta, observó el jardín donde Alicia corría entre los almendros. Franz llegaba con el pequeño Mateo dormido en brazos. La luz del sol se filtraba entre las hojas, dibujando formas suaves sobre la tierra. Elisenda respiró hondo. Su reinado no se mediría por guerras ni tratados. Se contaría en letras aprendidas, en partos atendidos, en niñas que ahora tenían voz, en corazones que habían dejado de temer y comenzaban a creer. Y ella, sin alzar la voz, había aprendido a gobernar con el alma. El sol de primavera se colaba entre las hojas altas de los álamos, bañando los jardines imperiales con una luz dorada que parecía suspender el tiempo. Elisenda caminaba despacio por los senderos, con un vestido de lino claro que se movía suavemente con el viento. A su lado, su madre sostenía el brazo con delicadeza, como si aquella caminata compartida fuera una oración en movimiento, un acto silencioso de gratitud por todo lo vivido y por todo lo que aún quedaba por vivir. El rostro de la duquesa Mariana, surcado por las líneas del tiempo, irradiaba una serenidad profunda. Había visto el dolor y la gloria, la pérdida y la restitución, y ahora caminaba junto a su hija no como una figura relegada al recuerdo, sino como una presencia firme, casi sagrada. En sus ojos brillaba el mismo orgullo con el que un día la sostuvo en la infancia, pero también la admiración por la mujer en la que se había convertido. De vez en cuando, deslizaba los dedos por el brazo de Elisenda con una ternura antigua, como si aún pudiera protegerla del mundo. Unos pasos más adelante, Alicia corría entre las magnolias florecidas, con su cabello suelto y la risa libre. El pequeño Mateo la seguía, con las piernas aún torpes, pero el entusiasmo de quien sabe que todo está comenzando. Elisenda los observaba con una paz que ya no le era extraña. No era la paz de quien ha vencido, sino de quien ha resistido. Cada flor en aquel jardín, cada risa infantil, cada silencio compartido llevaba la marca de su paso, de su mirada, de su fe. Desde una galería alta, Franz la contemplaba sin ser visto. Apoyado contra una columna, vestía una levita azul noche, el rostro sereno y los ojos fijos en ella. No hacía falta que se acercara, bastaba con verla, bastaba con saber la suya. En sus labios había una sonrisa discreta, casi imperceptible, pero profunda. No era la sonrisa de un emperador, era la de un hombre enamorado. En los pasillos del palacio, los ecos habían cambiado.
Los ministros hablaban en voz más baja, como si el respeto ya no se impusiera, sino que se ganara. Las mujeres, antes relegadas a la sombra, ocupaban espacios que nunca antes se les habían permitido. Las damas debatían sin temor. Las jóvenes eran escuchadas. Las criadas caminaban erguidas, con rostros encendidos por la dignidad. Los grandes salones, antes fríos como mausoleos de protocolo, ahora estaban llenos de vida. Niños que jugaban, músicos que ensayaban, maestras que enseñaban junto a las ventanas. La corte ya no olía a miedo ni a encierro, sino a cambio. Desde un país distante llegaban cartas selladas con el escudo de Altamira. Constanza, ausente pero nunca del todo callada, enviaba misivas cuidadosamente redactadas. No eran disculpas, pero sí buscaban un puente, una grieta por donde pudiera regresar. Hablaba de diplomacia, de familia, de recuerdos comunes, pero sus palabras, aunque pulidas, no eran más fuertes que el pasado. Elisenda leía aquellas cartas en su escritorio, junto a una lámpara encendida, y luego las guardaba en una caja sin responder, no con rencor, sino con lucidez. Algunas heridas no requieren castigo, solo distancia. En otro extremo del palacio, Helena caminaba por los corredores como una figura esculpida en mármol antiguo. Había envejecido con dignidad. Su cabello, ya blanco, estaba siempre recogido con esmero. Sus vestidos seguían impecables, pero su voz se había apagado. Nadie le temía ya, y ella no parecía lamentarlo. Caminaba en silencio, entre tapices que un día dominó, pero que ahora solo recordaban. No ofrecía resistencia, no buscaba recuperar el poder, solo observaba, y a veces, en los jardines, detenía su paso para mirar a Elisenda desde lejos, con una expresión que no era de odio, sino de reconocimiento. Esa tarde, al ver a sus hijos correr entre las glicinas y a su madre respirar hondo bajo la sombra de un ciruelo, Elisenda se detuvo, alzó la mirada hacia la galería y sus ojos se encontraron con los de Franz. No dijeron nada, pero en ese cruce de miradas había ternura, orgullo y una historia entera contada sin palabras. Elisenda cerró los ojos un momento y sintió en su pecho la presencia de quienes ya no estaban: su nodriza, con las manos ásperas y el corazón suave; su hermana, con la risa temprana de los veranos compartidos; su padre, con sus silencios protectores. Pensó en lo que había perdido, en lo que había temido, en todo lo que había sobrevivido, y al abrir los ojos otra vez, supo que nada había sido en vano. El jardín respiraba con ella, el palacio también. Todo había cambiado. Y mientras el sol descendía entre las copas de los árboles y los niños reían como si el mundo fuera nuevo, Elisenda sonrió. El imperio no cambió con decretos. Cambió porque un corazón valiente se atrevió a amar. Si esta narrativa tocó tu corazón, si alguna emoción te recorrió en silencio mientras escuchabas la vida de Elisenda, te invito a compartirlo en los comentarios. ¿Qué parte te conmovió más? ¿Qué opinas del destino de nuestros personajes? Tu voz, como la de cada espectador, hace que estas historias cobren aún más vida. Y si te gustan los romances de época llenos de emoción, coraje y transformación, no te vayas aún. En los cards te he dejado otras narraciones que también te van a enamorar. Gracias por ser parte de este viaje. Recuerda, el corazón que se atreve a amar siempre deja huella.